Bueno, pues en el día de hoy nos hemos trasladado hasta el archivo que se encuentra en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Marchena, porque queremos hablar de una nueva obra literaria que va a ver la luz en próximos días. Es de un marchenero que se estrena también en estos quehaceres como investigador local. Hablamos de José Alcaide Villalobos, una persona muy conocida en la vida pública de Marchena por sus años dedicados a la política y a otros cargos, y que, como yo decía, se estrena como escritor, investigador local, con la presentación del que es su primer libro, que se titula Marchena, siglo XIX, restauración plena y crisis finisecular. Bueno, José Alcaide Villalobos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, a escaso una semana de que se presente ya su libro, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo están los ánimos y los nervios? Bueno, pues muy tranquilo, porque yo estoy muy acostumbrado a hablar en público y a desenvolverme en este medio, y pues bien, tranquilo. Es sobre todo también como el nacimiento de un hijo, ¿no? Después de mucho tiempo investigando, pues sale a la luz el trabajo que he realizado durante casi 3 años aquí en el archivo municipal, y quizás sí, en los nervios propios del que va a ser padre. A usted le conocemos por todos los cargos públicos que ha tenido a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, relacionados con la política, como consejero en diversas instituciones y entidades, pero quizás como escritor no sabemos esa faceta que lleva ya 3 años investigando, buceando los archivos de aquí de Marchena para sacar a la luz un libro que se basa ¿en qué, Pepe? Porque sí que usted nos decía hace alguna semana que era un libro más científico que literario. Bueno, en primer lugar es una modesta aportación a la riquísima historia de Marchena. Y estudio un siglo, que es el siglo XIX, un siglo riquísimo en acontecimientos nacionales, provinciales y locales, y me centro en una época muy difícil para Marchena, que es el último cuarto del siglo XIX. Marchena entra en una profunda crisis socioeconómica a consecuencia de, circunstancias económicas de escala mundial, pero que aquí se dice que es una crisis agrícola. Claro, era una crisis agrícola porque Marchena vivía y en gran parte vive de la agricultura. Me centro en esta época porque es muy rica en acontecimientos políticos y sociales. Además trato de explicar el porqué. No solamente explicar los acontecimientos que hay en esta época, sino que ¿por qué? Porque circunstancias sociales, qué circunstancias económicas confluyen para ver esa crisis profunda que tienen los marcheneros en esa época. Son 35 capítulos los que componen esta obra, y efectivamente en los primeros capítulos se basa en datos que nos muestran cómo era la sociedad de aquella época, claro, con nombres concretos, con el papel concreto que tuvo alguna que otra persona del mundo de la política, del mundo de la religión, para que luego el lector pueda comprender qué ocurrió a finales de siglo, ¿no? Efectivamente, yo le hago un estudio a todo el siglo XIX desde el punto de vista poblacional, demográfico, los nacimientos, la natalidad, la mortalidad, la nupcialidad, en fin, la evolución de la población de Marchena, por qué aumenta la población, por qué disminuye la población, la riqueza que hay en Marchena, el comercio, la industria, la agricultura, quiénes son las personas ricas de Marchena, el estudio también de las instituciones que hay en Marchena, no solamente el ayuntamiento, sino otra serie de instituciones que mueven la vida local y explican la vida local, la iglesia, las hermandades, las familias dominantes en Marchena, fundamentalmente por la parte conservadora los Terneros y los Torres Terneros, por la parte liberal los Ruiz Martínez. Son los cacicatos de la época, y en resumidas cuentas yo lo que trato es que la gente comprenda por qué al final de siglo se produce esa crisis, ¿no? Una crisis económica bastante profunda que también se une a las guerras coloniales, ¿no? Porque España en aquella época pierde Cuba, Filipinas, Puerto Rico, el gasto militar sube extraordinariamente, en fin, en resumidas cuentas se produce unos aspectos económicos y sociales que son dignos de estudiar. Usted, que ha estado tan vinculado a la vida pública, a esas crisis por ejemplo, de ese siglo, de finales del XIX, ¿qué tienen de parecido o similar a las que se viven actualmente, a las que hemos vivido actualmente, por las que hemos pasado recientemente? Pues claro, es lógico, no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, las personas que... Yo siempre digo que yo tengo más experiencia que ciencia, es decir,
tengo mi ciencia, tengo mis títulos, pero yo lo que trato hoy de contar es lo que conozco de la vida política, administrativa, social, que he tenido la suerte de ejercer, y por lo tanto aporto ahí todo lo que sé. Y fundamentalmente la vida económica y la vida política muchas veces es cíclica. Es decir, existen momentos de depresión, momentos de expansión, en todos los aspectos, ¿eh? La sociedad muchas veces parece que sube arriba como un cohete y otras veces baja, y la gente sufre, incluso no, en otra época pues la gente es feliz y está contenta, pero todo está explicado en este libro. En este libro la historia de Marchena del último siglo coincide en paralelo también con una crisis mundial que hay económica. Lo que pasa es que, como dije anteriormente, en Marchena eso no se sabe. No se sabe porque ni nuestros políticos, ni nuestras autoridades, ni siquiera, y menos la gente que no tiene conocimiento, ve que gana menos, que le cuestan mucho las cosas, que tiene que trabajar más para comer, que tiene problemas, pero ellos no pueden explicar qué ocurre. Claro, lo que ocurre es que hay una depresión a escala mundial, que los precios agrícolas se han venido abajo y que lógicamente los agricultores ganan menos, al ganar menos pagan menos, y la gente tiene que irse de Marchena. Marchena en aquella época pues pierde entre 2.500 y 3.000 habitantes. Una población que era de más de 14.000 pues se queda en poco más de 11.000 habitantes. Todo eso trato de explicarlo en este libro. Han sido 3 años de investigación, buscando en archivos. ¿Qué otras fuentes? Fundamentalmente archivos. Archivos de aquí de Marchena, que por cierto, antes habíamos estado hablando, esto es magnífico y extraordinario. Si tenemos una infraestructura archivística en Marchena y unos archiveros que son espectaculares. No lo hay en muchos municipios de Marchena, y es sencillo estudiarlo porque aquí hay una gran cantidad de actas capitulares, depósitos, de impuestos, de contribuciones, que permite el no solamente el saber las cosas que ocurrieron, sino por qué ocurrieron. También el registro civil de Marchena, incluso hay personas y familias que me han dado bastante documentación. Yo tengo que agradecer, pues, no sé, fundamentalmente a la familia Torres Ternero, que me ha dejado muchísimo material para estudiar su familia, Mariano Samprat, que también me ha dado bastante material, Manuel García Rubio, la familia Zúñiga, en fin, una serie de familias que me han aportado material. Otra familia, he ido a hablar con ellos, pero desgraciadamente tiran los papeles de los abuelos. Y eso, yo aprovecharía esta entrevista para decirle a todo el mundo que por favor no tiren los papeles de los abuelos, que antes, cuando haya un traslado de la casa, de la vivienda o de algo, si su abuelo o su bisabuelo fue una persona importante en Marchena. Bueno, estoy hablando, por ejemplo, de los Ferrera, ¿no? Hablo muchísimo de Eduardo Ferrera Muñoz, que fue alcalde liberal de Marchena, o Florentino Bartolomé Zorrilla, bueno, personajes que la familia en su momento, cuando ha desalojado una casa, pues no ha tenido otra cosa que hacer que coger y tirar toda la documentación que había, y eso es la historia de Marchena que se tira a un contenedor. Yo le pediría a todo el mundo que, por favor, antes de hacer limpieza, que vean qué es lo que tiran, que lo traigan al archivo, que los archiveros, que son unas personas magníficas y extraordinarias, estudien esos papeles, y algunos de ellos pues que se queden en depósito, porque en muchas ocasiones saber cómo era Marchena depende de la documentación que había. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un libro de contabilidad de don Mariano Sampe Vidal, ¿no?, que me ha permitido a mí conocer, por ejemplo, los sueldos que ganaban las personas, la cantidad de personas que tenían que trabajar en una explotación agrícola, en resumidas cuentas, incluso lo que ganaba una criada doméstica. ¿Por qué? Porque hay personas meticulosas que tienen todavía libros antiguos y ahí anotan una serie de datos. Bueno, pues esto para un investigador
150 años después o 200 Es años fundamental. después, es un yacimiento fundamental para conocer la sociología de la población. Imagino que habrá sido también lo más difícil, ¿no? El poder gestionar esa cantidad de datos que habrá manejado en 3 años, ¿no? Sí, ahora estoy trabajando en otros temas y el problema aquí no es solamente el recabar datos, que muchas veces es sencillo, porque claro, va uno a las actas capitulares o a los libros de depósito y toma anotaciones. Lo importante después es manejarlo, ¿no? Compararlo. Sí, claro, eso se tiene que hacer comparativamente, viendo varias fuentes. No puedes tú decir algo, afirmar algo sobre el primer documento que tú tienes. En una ocasión hay que comparar para ver si realmente lo que se dice en ese documento es cierto. Este libro, Marchena del siglo XIX, Restauración plena y crisis finisecular, ¿qué aporta a la historia de Marchena? Porque bueno, hay muchas obras, ¿no?, de numerosos investigadores locales que tenemos en Marchena, afortunadamente. ¿Qué de novedoso aporta su libro? Bueno, ha habido muchos estudios parciales del siglo XIX, magníficos, magníficos. Es decir, que hay autores aquí, y sobre todo eso se ve en las actas de estos ciclos históricos que ha habido en Marchena, de la jornada histórica, y entonces ha habido pues estudios parciales. Es decir, que el arte, la cultura, está el aspecto religioso, pero este libro lo que te da es como una aproximación general al siglo XIX, sobre todo en sus primeros capítulos. Entonces ya la gente sabe cómo era Marchena en el siglo XIX y cómo evolucionó en el siglo XIX hasta llegar a esta última etapa que yo trabajo más profundamente. Por lo tanto es un libro integral, es un libro general, no es un libro parcial que trata algunos aspectos del siglo XIX en Marchena. Un libro que se presentará el próximo jueves, día 17 de enero, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. ¿Va a contar con alguna persona en especial en la presentación? Yo quiero que el acto sea un acto puramente académico, porque en fin, no es criticar, pero a mí estas presentaciones que se hacen muchas veces, pues bueno, no, es un acto académico que quiero que sea dentro de una seriedad, en la cual pues voy a contar con 2 personas que le he solicitado que estén próximas a mí. Una de ellos es Juan Luis Rabé Prieto, don Juan Luis Rabé Prieto, que es una persona muy preparada y además encantadora, muy próxima. Le tengo gran afecto, he sido compañero en la docencia y por lo tanto le he pedido que me presente el libro. También Ramón Ramos, que es el archivero jefe, que ha hecho el prólogo y que me ha ayudado también muchísimo, porque os lo digo, tanto José Manuel, José Antonio, Fernando y Ramón, pues son unas personas que más lo quisieran cualquier archivo de la provincia o de la región o de España, porque son una gente muy preparada y sobre todo muy atenta y bueno, y te ayudan extraordinariamente. Muestra de ellos que ya tiene 2 libros nuevos en mente, ¿no? Bueno, estoy trabajando tengo avanzado uno de ellos, ¿no? Porque ya he puesto a estudiar siglo XIX, hay un periodo que es el primer tercio del siglo XIX, que corresponde a el fin del señorío aquí en Marchena, la guerra de la independencia y el reinado de Fernando VII, que es un libro muy rico aquí en Marchena, porque también aquí existen estas tensiones entre la Constitución y el absolutismo, ¿no? Y en fin, hay personajes de Marchena que ya aparecen incluso al final de este libro, pero que es interesante. Y después también tengo datos de la época isabelina, hasta la Revolución del 68, pero bueno, esos son libros que voy a publicar dentro de unos años, porque no es lo mismo un libro imaginativo, que tú lo escribes, que no un libro basado en datos concretos, ¿no? y además, sobre todo, cuando se lee este libro, yo al que lee este libro le digo, leerlo capítulo a capítulo. Es decir, hoy un capítulo, mañana otro capítulo, porque es un libro denso, es un libro, como yo digo, más científico que literario, en el cual hay muchísimas cifras y muchísimos datos históricos. Entonces no es un libro que tú te puedas atragantar con él. Bueno, se te va a atragantar si intenta leerlo del tirón, sino tiene 34 capítulos, pues que se lea en un mes. Todos los días un capítulo.
Pues Pepe, muchas gracias. Bueno, gracias por hacernos esta presentación previa ante los medios de comunicación locales. Estaremos presentes ese jueves en el Salón de Actos en ese acto de presentación de, ya lo saben, este primer libro de José Alcaide Villalobos, bueno, politólogo y docente muy conocido en nuestro municipio y que ahora se embarca en esta aventura de investigar sobre nuestra historia local. Muchas gracias y mucha suerte. A vosotros.